espacio en la firma jurista Javier Rivero. Pláceme saludarlo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Cristian? Gracias a Dios, todo bien. Mucho ¿Qué frío por tal? allá. Sí, está haciendo bastante frío, la verdad. Ya entramos al invierno y está terrible. ¿A cuánto, en qué temperatura están? Ahorita debemos estar, a ver, en el celular sale, ¿no? A ver, Sí. temperatura en Lima. Temperatura en Lima, vamos a buscar en la computadora. Bueno, estamos en 16, me sale. Tanto frío no hay. Pero no sé, en la noche se siente bastante. Bueno, aunque aquí a Cali, donde yo me encuentro, 16 grados, eso es helado. Hoy estuvimos a 31 ¿A 31? en la tarde. Aquí la ¡Wow! temperatura promedio es de 25 a 30, más o menos es como el promedio. Cuando aquí hace 20 es helado y no encuentras a nadie en la calle. ¿Y la parte más caliente de Colombia dónde es? O sea, donde esté así temperaturas increíbles de calor. Tengo entendido que es por los llanos orientales, que de primera mano lo viví, que estuvimos a 41 grados. Uf, Caliente. También hay unos lugares, Colombia está atravesado por tres cordilleras, la ¿ya? oriental, la central y la occidental, y en los lugares entre cordilleras, que son por donde va el río Cauca y el río Magdalena, hace mucho calor, y hay ciudades como Pitalito, ciudades como Ibagué, que están cerca de esos ríos. De hecho, Cali está, yo estoy casi a 2 kilómetros del río Cauca. Cali está pegadísimo al río Cauca, por eso está tan caliente. Y esas ciudades son un poco más calientes porque son más abajo de la cordillera. Y esas ciudades llegan a los 38, 39 tranquilamente. Uf. Esa sensación de cuando uno va a esos lugares, baja del avión, por ejemplo, y sientes una pegada. El fogonazo, sí, sí, sí. Sí. Sí, pasa mucho como al revés cuando uno de clima caliente viaja a clima frío. A mí me sucedía que las primeras veces que yo iba a Bogotá, claro, aquí en Cali, uno para viajar cómodo viaja en joggers o viaja en jeans y en camiseta. Uh-huh. Y claro, cuando llegaba a Bogotá, que son 10 grados, 11 grados, pues ya el jean y la camiseta no es la ropa ideal. De hecho, es gracioso porque uno a veces ve personas desde Cali saliendo en pantaloneta hacia Bogotá. Y llegan allá y después uno los ve enchaquetados así hasta más no poder. ¿Y usted ha visto, por ejemplo, audiencias así que haya podido ver en las noticias o algo, que en estas zonas no esté obligados a utilizar el terno los abogados? Sí, claro. De hecho, aquí en Cali se usa, pero se lleva en la mano, se entra a la sala de audiencias. En las salas de audiencias generalmente hay aire acondicionado. Después se entra y se quita al salir. Personalmente me sucedió hace muchos años, uno de los primeros procesos que llevé era un proceso penal en una ciudad portuaria que se llama Buenaventura. Es una ciudad relativamente cerca a Cali, por ahí a 2 horas. Resulta que esa ciudad es caliente, pues es puerto, y adicionalmente está en una zona muy húmeda. Entonces, aparte de caliente, es ahogadora. Y yo me fui con traje, era la primera vez, iba a una audiencia preparatoria por el caso de un accidente de tránsito en donde uno de los implicados perdió la vida. Entonces íbamos para la audiencia preparatoria y yo llegué con traje y me presenté. Cuando salí del hotel, porque me hospedé en un hotel que quedaba cerca del despacho, el calor era insoportable. O sea, tuve que quitarme el saco. Acá no se usa tanto terno, sino más vale saco. Y tuve que quitarme el saco e inmediatamente quedé emparamado. O sea, yo llegué a la fiscalía emparamado. Que sucedió una cosa pues también curiosa. Y es que cuando llegué, el poderdante o la persona que estaba representando, él era una persona mayor. Y cuando llegamos, la fiscal creía que yo era el indiciado y que el representado era el abogado, porque los dos íbamos en camisa manga larga, pero pues yo ya iba transpirando.
Entonces cuando llegamos, ella me dijo, señor, por favor siéntese, allá ubíquese, y volteó hacia el cliente y le dijo, doctor, ¿cómo le va? Mucho gusto, yo soy el fiscal. Se presentó con el indiciado. Entonces fue chistoso porque yo le dije, no, qué pena, doctora, yo soy el abogado. Usted está muy joven. Claro, yo recién me había graduado. Permítame su tarjeta profesional. Entonces le mostré la tarjeta profesional. Efectivamente, sí, disculpe, doctor, es que lo confundí porque usted está muy joven. ¿Y esta persona también era joven o ya tenía su edad? No, él era un señor de aproximadamente 45, 50 años más o menos. ¿Y era de sus primeros casos? Sí, era de los primeros casos. De hecho, era una persona cercana a la familia. Entonces, pues, era una representación que iba más como hacia honoris causa que a proceso. Para apoyar. Correcto. Pero sí, fue de las primeras experiencias y ya desarrollamos la audiencia preparatoria y ya seguimos adelante. Pero esa es como de las primeras experiencias de derecho que tuve. Pero allá caliente el clima, emparamado. La sala de audiencias allá pues es una ciudad un poco secundaria, entonces no tenía aire acondicionado, sino unos ventiladores, pero yo... Que con las justas prenden. Generalmente transpiro bastante. Entonces yo estaba pero bañado. Afortunadamente dentro de la investigación que había hecho la fiscalía, yo iba como apoderado de la persona indiciada, pero dentro de la investigación que realizó la fiscalía y dentro del parte que le había entregado la policía, había una prueba de alcoholemia que le habían realizado a la persona que perdió la vida, un retén antes del impacto. Entonces pues fue un indicio que nos jugó a favor. Y también verificaron pues el croquis del accidente. El hombre no llevaba ningún tipo de documento de la moto, no llevaba casco, no llevaba nada, y fue él el que se atravesó. Nosotros presentamos un él causó la imprudencia. Entonces pues fue puesta en riesgo propia de la víctima. La autopuesta en peligro. Autopuesta en peligro, correcto. Entonces la fiscalía archivó el proceso. Claro, sí. Suele pasar eso, pero a veces es muy difícil probar eso. Sí, no, afortunadamente contamos con la prueba de alcoholemia previa y con el video. Que eso fue afortunadamente frente a un centro comercial. Entonces se veía claramente cuando los carros iban pasando y él se atravesó el semáforo y el indiciado le pegó. Tenían video, perfecto. Cristian, creo que te estoy escuchando un poco distorsionado por partes. ¿Distorsionado? ¿De pronto allí me escuchas mejor? Es como que el sonido se va y viene, va y viene, va y viene. Hola. A ver, me acerco un poco más al micrófono. Ya, creo que ahí sí. Sí, ahí está. Ok. Listo, bueno. Ya. Vamos entonces a comentar, a opinar, a dialogar sobre lo que nos concierne hoy, sobre lo que nos sucede o le sucede a la gran mayoría de latinoamericanos, que es totalmente entendible dentro de comillas, en letra cursiva y subrayado fuera del texto, como se dice en el documento. Y es que hay una noticia que la voy a compartir acá, para que, creo que es esta noticia salió el 4 de julio, supongo que estamos hablando de esta persona. Y un momentico la comparto desde acá para que todos la podamos ver y entendamos un poco sobre qué estamos hablando o qué información estamos hablando. Resulta que... A ver, yo estoy buscando justamente el videito que vamos a poner. Sí, noticia. Acá está. Tengo una imagen de la noticia. Acá está. Listo. Acá tenemos la noticia. Vamos a ubicarla a este lado derecho para que podamos revisarlo un poco mejor. Y la noticia dice lo siguiente. Veamos. Ok, no te la he compartido a ti, perdón. Espérate, la comparto más vale acá para que la veamos. Cristian, antes de la noticia podemos poner un videito. Sí, claro. Que va relacionado a eso, te lo acabo de mandar. Ok, listo. Ya lo tengo. Para poder explicar. No necesito policías que me anterior a
a la subida de Un sueldo que se ha momento, hecho. compartamos esto. Acá está. Acá estamos. Ya, Y entonces perfecto. vamos a reproducir este video. Que dice así. Vamos a No escuchar. necesito policías que me protejan, no necesito que me pongan un carro para que me lleven y trasladen con el impuesto del pueblo, porque yo me puedo movilizar. En el vehículo que tú dices me puedo movilizar, yo puedo manejar mi vehículo como lo que hago todos los días para ir a mi trabajo. Yo trabajo en entidades del Estado. Entonces, los congresistas, ¿por qué tenemos que tener un privilegio por encima de los peruanos que caminamos a pie? ¿Por qué? Es un trabajo más y es un trabajo de mayor responsabilidad que el pueblo nos otorga, y es al pueblo que le tenemos que decir gracias por estar en este despacho congresal, pero tengo que seguir siendo la misma persona. ¿O acaso los peruanos que no son congresistas son peruanos de media clase, de segunda clase? No, es un trabajo de alta responsabilidad, sí, pero eso no nos debe de generar privilegios. Ok. Entonces ahora sí podemos pasar a la noticia. Vamos entonces a presentar acá la noticia. Creo que ahí ya tuvimos el adelanto. Sin embargo, la noticia dice: aumento de sueldo a 35.568 soles. De Dina Boluarte es oficial. Publican el decreto supremo. Jurista Javier, desarróllenos por favor esta información. A ver, la decisión fue mediante el Consejo de Ministros, fue absolutamente de la nada. La excusa que ella da, y bueno, en lo que se basan básicamente para poder subir el sueldo, es que ya había habido una subida de sueldo antes, que era para jueces, para fiscales y distintos funcionarios públicos. Entonces la gente decía: ¿por qué la presidenta debe ganar menos que otros funcionarios públicos, no? Entonces, bajo esa teoría dijeron: sí, efectivamente hay que subirle el sueldo, pero le han subido el sueldo un 120%. O sea, ha pasado, si no me equivoco, de ganar 15.000 soles, 15.600, dice ahí, ¿no? 15.600 a 35.000 soles. Entonces, el video que pusimos, y le pedí a usted, Cristian, que ponga antes, es porque ella, el discurso que daba antes de ser elegida como vicepresidenta, porque recordemos que ella entra como vice, porque el presidente era Castillo. Si Castillo se iba, el que está abajo asume la presidencia. Creo que en todos los últimos gobiernos que nosotros hemos tenido, todos los vicepresidentes han sido presidentes, porque la cabeza siempre o lo han votado por la vacancia que ya hemos hablado en el anterior episodio. Entonces, ella vino con un discurso de sí, que los privilegios, y eso me parece algo totalmente descabellado, porque eso es porque la gente votó por ella, porque decía: no, que es una señora, que ella no va a quitar el dinero a los pobres, dice que va a usar su propio carro, que ella maneja su propio carro, no necesita privilegios. Y bueno, su privilegio antes de irse, porque ya está a punto de irse, es tal cual, es seguir rascando todo lo que pueda con el dinero. Entonces, el país, gracias a Dios, ha bajado esa tasa de inseguridad. Estábamos con una ola de extorsiones que eran todos los días que había fallecidos, y ya se ha calmado un poco, pero en ese lapso ha decidido subirse el sueldo. Entonces la gente la está criticando tanto por declaraciones pasadas y por lo que está haciendo, debido a que no tiene justificación para subirse hasta 35.000 soles cuando su periodo ya va a terminar. Y aparte, esta señora no ha hecho absolutamente nada, o sea, no hace nada para el país. Entonces eso es básicamente la noticia. Ok, yo tengo unas preguntas antes de generar una opinión, por decirlo Ajá. así. Y es, la primera pregunta: ¿quién define el sueldo de ella? ¿Quién define el sueldo de ella? Bueno, en este caso, básicamente ya había un sueldo que era definido para todos los presidentes anteriores, pero quien ha decidido por consejo ha sido los ministros.
que básicamente han sido los que están con ella. Son sus subalternos, claro. Ah, claro. Entonces, no han tenido la mejor idea que en una situación crítica subirle el sueldo. Es más, si buscamos, creo que es la segunda en Latinoamérica mejor presidenta pagada. Sí, mira, dice la noticia que ella gana más que los presidentes de Colombia, de Chile, de Brasil, de Paraguay, de Ecuador, de Argentina y de Venezuela. Y accedió a una tarjeta de 5.000 soles mensuales para alimentación. Adicional. Exacto. Exacto. Encima, o sea, los congresistas, no sé si usted había sabido eso, Cristian, pero los congresistas tienen un tipo de comida diferente. O sea, básicamente hay un sueldo, como que un monto que da el Estado para que coman. O sea, les dan de comer y no es que pidan de comer algo humilde, ¿no? Acá un menú te puede costar entre 20, 30 soles y es una comida normal, un menú. Te viene Sí. su agua, su limonada, Proteína, carbohidrato, ensalada y bebida. ajá. Y básicamente acá ellos no, ellos quieren todo, o sea, todas las mejores carnes, lomo fino. Eso, y ella decía que no quería privilegios, ¿ah? Entonces, ¿por qué estos señores, en teoría, que son, piensan que el discurso de que se deben representar con el pueblo, comen todo lo fino, piden todo lo fino, se aumentan el sueldo? Estamos fregados. Ah, mira este dato que me parece muy interesante. Dice que ella gana el sueldo, el salario mínimo en Perú es de 1.025 soles y ella gana 35.500, o sea, ella gana 35 veces lo que gana un peruano promedio, un peruano con el salario mínimo. Es más, la mera dotación de alimentación de ella son 5 salarios mínimos peruanos. Esa es la indignación que tenemos. Y lamentablemente hubo un periodista, que tal vez le voy a pasar el video, que tuvo las agallas, porque son las agallas, hay que decir la verdad, de preguntarle por qué se había subido el sueldo. Y la señora no tuvo la mejor idea de decir, lo respondo al final. No estamos hablando de eso ahorita, estamos hablando de otro tema, no voy a responderlo. O sea, puso una excusa total para no responder eso. Voy a buscar el video para mandárselo. Okay. A ver. Pero por mientras, usted coménteme, Cristian, qué opina sobre esto. Bueno, esto, a ver, nosotros la vez anterior lo veníamos hablando y es que todo político de línea de pensamiento, llamémoslo progresista, de izquierda o cualquier general, hace exactamente lo mismo. Porque es lo que hablábamos la vez anterior, que mencionamos la situación con la vicepresidenta aquí en Colombia, en donde ella engañó a los afro, a las mujeres y a las personas menos favorecidas. Y la situación es que no radica el problema en que quieran vivir mejor, porque yo tengo la teoría, y dentro de la teoría económica se habla de que todo ser humano quiere vivir mejor, es que para eso trabajamos, para eso hacemos empresa, para eso construimos. Pero lo que sí es censurable es que quieran vivir mejor a costa de otros sin producir nada, porque claro, no producen nada. Y hay que aclarar la diferencia entre producir y gestionar. Ellos lo que hacen es gestionar unos recursos, y que ella está gestionando unos recursos, me atrevería a decir que por carambola, que a ella sí, no la eligieron, eligieron al presidente. Claro que tú, me acuerdo que hace 8 días tú decías que ustedes votan más por el vicepresidente que por el presidente, porque a la fija el presidente va a salir. Tal cual. Entonces, la ofensa contra la población, contra el trabajador peruano diario, colombiano, latinoamericano,
porque eso no solo pasa en nuestros dos países, es que quieran vivir a costa de la contribución de los ciudadanos, a costa de el sacrificio que presenta, y que cuando lo hace una persona, o de pronto una persona yerra en su comportamiento de derecha, no hay hay explosión. Aquí en Colombia hubo un paro nacional que se desencadenó porque el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, no supo el precio de un panal de huevos y eso se volvió una revolución. Ah, sí. Que fue el paro nacional, lo que se denominó acá el paro nacional, y que en Cali lo sufrimos muchísimo. Por no saber el precio. Sí, porque lo entrevistaron y entonces la gente dijo que cómo era posible que ellos vivían tan desconectados de la sociedad. Pero entonces, cuando hay incrementos y beneficios, que uno de los escándalos que ha sucedido mucho en este gobierno es que le han dado contratos millonarios a influencers, a personas que, volvemos a la palabra, ineptos, pues entonces allí sí no hay problema. Entonces allí sí todas las acreditaciones, porque acá pasó igualmente, el presidente y la vicepresidenta, que hace 8 días lo vimos, entonces ella pasó de andar en carro a andar en helicóptero, y dijo que iba a seguir andando en helicóptero. Y el presidente pasó de decir que él no quería ningún beneficio ni ningún trato especial, pero hace unos meses salió la noticia de que estuvo cenando en el restaurante más costoso de Francia. Entonces hay una teoría, porque no es ni hipótesis, es teoría, y es que el dinero no cambia a las personas, el dinero muestra realmente cómo son las personas. Y el tema con estos lagartos es que cuando llega el capital ganado injustamente, entonces ahí sí sacan a relucir todos sus derechos, todos sus privilegios, dejan de ser de los nadies, como decía nuestra vicepresidenta, a tener los mayores beneficios porque tienen que disfrutarlo, y más terminando el periodo presidencial o el periodo de ejecución de ella, que no sé si funcione como acá, pero acá el presidente tiene un salario y él se pensiona vitaliciamente con el último salario que devenga. Claro, claro. Ella posteriormente salga de esto. Obviamente, acá en Perú hay algo que excedemos, no sé si es así en Colombia, que es con la prisión preventiva, que acá hay una excesiva población carcelaria porque mandamos a todos a prisión preventiva por un tema de resolverlo con el tiempo que uno da, ¿no? Porque hay prisión preventiva 36 meses, 18 meses, 9 meses. Entonces eso te da más tiempo para poder revisar los hechos de una mejor manera. Entonces, lo que suelen hacer acá es que al minuto 1 que deja de ser presidenta, el fiscal, ¡pum!, prisión preventiva. Ya la tienen acorralada y todo. Entonces, ella lo que está haciendo de alguna otra manera es rascar lo último que puede y ella se va a ir con este sueldo. Entonces, ahora tendríamos que ver si para los anteriores presidentes eso tendríamos que verificarlo, también es igual, o los anteriores presidentes se quedan con ese sueldo. Yo creo Porque que hay... eso lo podemos buscar, vamos a buscarlo por acá mientras sigue hablando, perdón, y Ajá. buscando yo la información. Entonces, lo que está haciendo, y según lo que yo también he podido escuchar en diversos abogados que han mencionado sobre esto, es que, bueno, lo que ella ha querido hacer es rascar todo lo posible, y una vez que ella ya sabe, le dé prisión preventiva, va a intentar a buscar asilo político, ¿no? Que no sé si llegó usted a ver el caso de Ollanta Humala con Nadine. No recuerdo, sin embargo, si nos lo desarrollas sería excelente. Bueno, Ollanta y Nadine estaban acusados por diversos delitos y hace ya unos meses, si mal no tengo el tiempo, ya les habían dado una condena. Entonces, ambos tenían que ir y presentarse justamente a la lectura de sentencia y obviamente sabían que iban a ser condenados. Y lo que sucede es que cuando van, no había ido Nadine, que era la esposa del expresidente Ollanta Humala. ¿Por qué? Porque acá en el Perú al presidente Ollanta Humala se le decía el último romántico.
se sacrificó él para que su esposa pueda buscar asilo político en Brasil. Y al final ella está en Brasil ahorita y evitó la condena de 16, 15 años que le han impuesto. Y Brasil literalmente se lo ha permitido. Entonces, están hablando, escuché a veces en la radio, cuando uno va manejando, cuando uno va a veces al trabajo, escuché que Brasil en sí, antes de haber aceptado eso, debió pedir la carpeta fiscal y todo el proceso para poder revisar si era factible o no darle este asilo político. Correcto. Pero sabemos que sí se lo ha dado porque en el gobierno de Ollanta tuvieron bastantes relaciones con el país de Brasil. Ya sabemos por qué, porque hay una empresa que era muy corrupta, sobre todo acá en el país, que tenían muchos lazos. Y bueno, entonces sí se lo dieron. Obviamente han habido constitucionalistas que dicen que el país que recibe a un perseguido político tiene que primero ver el expediente, la sentencia, para ver si de verdad te están persiguiendo o si de verdad eres un ladrón y no te debería dar el asilo político. Entonces, en ese caso, lo comentaba porque a ellos y todos los presidentes que han venido, al toque les han puesto prisión preventiva. Por ejemplo, hace poco a Martín Vizcarra le quisieron dar prisión preventiva, pero se la negaron porque el fiscal la planteó mal. La prisión preventiva puede estar, yo puedo presentar una prisión preventiva, pero no quiere decir que me la den si el fiscal no plantea bien los requisitos que son necesarios. Entonces, todos nuestros presidentes actualmente están investigados. Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, un día después de que se terminó su restricción de salida del país, o creo que el mismo día que se terminó, intentó irse a Estados Unidos, supuestamente a ver a su esposa, y lo detuvieron, y al día siguiente le volvieron a dar otras medidas para que no salga del país. Entonces, le he mencionado varios presidentes que están en el mismo camino, pero estos presidentes, de alguna u otra manera, tuvieron sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero esta señora no ha hecho absolutamente nada. Es más, tanto que le pedían que trabajara, ha estado trabajando pero en subirse el sueldo. Es lo único que ha hecho. Y justamente el periodista que le ha hecho esa pregunta, y que se lo envía al WhatsApp para que lo pueda poner en el video, ya se lo envié. Se lo pregunta así tal cual. Ha sido la voz de todos los peruanos indignados en base al sueldo que se ha hecho. Usted tiene un sueldo de 35.000. Usted tiene un sueldo de... Acá tengo el video. Voy a compartir una imagen que encontré que nos puede servir como para dimensionar lo que estamos hablando. 568 soles, ¿Es esta? lo que equivale a 31... Acá, listo. De todos modos, acá la tenemos, que es la comparación entre sueldos de los presidentes, de los presidenciales, y dice que Dina Boluarte, o sea, el sueldo promedio de ellos, a diferencia de Alan García, que fue de 8.000, el sueldo promedio son 15.000 soles. Son... Claro, 15.600. Sí, correcto, son como $4.000 en promedio. Pero Dina Boluarte pasó de ganar 16.000 a 35.000. O sea, es un incremento del 120%. Es un incremento totalmente excesivo. Quería ver esta imagen porque la encontré, me pareció muy interesante la comparación. O sea, definitivamente es un incremento de sueldo abusivo. Y vamos entonces a presentar el video que me envías para escuchar. Vamos a revisar. Usted tiene un sueldo de 35.568 soles, lo que equivale a 31 veces el sueldo mínimo de un peruano promedio, monto que muchos peruanos ni logran alcanzar al final del mes. ¿Realmente se merece el sueldo
Este sueldo, cuando los niveles de inseguridad han alcanzado cifras históricas, se le han abierto 7 investigaciones por ejemplo, el caso de las cirugías, el caso Rolex, las muertes en las protestas, por desactivar el equipo especial de policías en apoyo al EPICOP, entre otras. Su desempeño entonces como presidenta justifica su aumento. Nuevamente le pregunto, ¿usted se merece su sueldo? El Perú entero le escucha, por favor. En esa misma línea, señor, como su pregunta no es en el tema de la formalización de la minería ilegal, la vamos a dejar para el final. Siguiente pregunta, por favor. Exhortamos a los periodistas que hoy día se han dado cita aquí en Palacio de Gobierno que por favor podamos circunscribir nuestras preguntas a la convocatoria del día de hoy. La señora presidenta va a responder las otras preguntas, pero estamos hoy convocados a un tema de Estado que resulta de... O sea, se salió por la tangente. Sí, tal cual. Mencionó, no sé si al final llegó a responderla, creo que no, pero no quiso, porque ella estuvo siendo investigada por el tema de Rolex, porque dice que supuestamente un gran amigo que era un funcionario, le había regalado unos relojes, y también siendo investigada porque había dejado el cargo para hacerse unas operaciones faciales. Y hay abandono. Es que el presidente es la primera imagen del país, entonces tenía que arreglar la imagen, porque acá también nuestro presidente lo hizo. Pero el tema fue el abandono del cargo, porque no pidió permiso, directamente se fue, dejó el cargo abandonado. Dejó el cargo abandonado y se fue. A ver, Cristian, acá justamente en los comentarios mencionan que era el partido del lápiz. ¿El partido justamente, del lápiz a qué se refiere? Era el partido de Pedro Castillo, era justamente un lápiz. Entonces, justamente, una vez que sacan a Pedro Castillo porque está siendo investigado por el delito de rebelión y 2 más, entra la señora Dina Boluarte y se sube el sueldo. Entonces, en base a lo que vemos, se ha subido 35 veces el sueldo de un peruano, ¿no? Promedio. A mí me parece que ese incremento es abusivo. O sea, la crítica que generalmente se hace a este tipo de personas es que el incremento es abusivo y tratan de, como se dice, no solo de raspar la olla, sino de llevarse la olla entera. Y ahí es donde la crítica se da en que no justifican lo que ganan. Porque cualquier profesionista o profesional aquí en Colombia, cualquier trabajador de área, de técnico, de artes, justifica su ingreso, pero ellos abusan de ese ingreso, claro, porque ellos no producen, y como no producen, no tienen la capacidad de establecer cuál es el ingreso que deberían ganar. Que digámoslo así, en desarrollo de empresa 101, cuando usted que es profesional independiente, se diría acá en Colombia, profesionista, usted establece un ingreso que merece conforme a su salario. Y eso claro, de los independientes, que por ejemplo las personas que hacemos parte de una firma, pues nuestro ingreso es lo que queda después de cubrir todas las responsabilidades del trabajo como tal, que eso le sucede a cualquier emprendedor empresario. Pero como ellos nunca lo han hecho, no conocen verdaderamente lo que significa el valor del trabajo ponderado a lo que hacen. Tal cual, no, justamente hace poco salió una congresista que ella mencionaba, es una congresista que se llama Susel Paredes, que es, ¿cómo se podría decir?, muy directa en las cosas que habla, es como que muy criolla, como se menciona acá, y ella en una parte dice que en el Congreso, y justamente ella está en el Congreso, y el mismo periodista le dice, ¿está segura que va a decir eso? Porque la pueden sancionar, y ella dice, bueno, lo que voy a decir no es secreto. Ella menciona que justamente todos los proyectos de ley que usualmente ellos proponen son favores, ¿no? O sea, ellos no ganan en sí del sueldo de congresista, que es 15,000, sino ganan de los proyectos que ellos favorecen para poder posteriormente recibir su tajada, ¿no? Entonces, justamente el periodista le dice, ¿usted qué ha hecho en este tiempo de periodo como para sustentar ese gasto?
Entonces, básicamente nada. El tema de la sustentación de los gastos, y que es algo que infortunadamente es conocido por todos y se ha normalizado que no es que sucede en todos los países y que los favores políticos se pagan y son los que más generan ingresos. O sea, muchas veces los políticos generan más ingresos indirectos que directos de su cargo. Pero, pero hacerlo excesivamente como nos lo planteas es otra cosa. O sea, eso ya raya con lo indecente. Con la Entonces, conchudez. claro, allí es donde presentamos la crítica y no es... El trabajo político tiene su labor, tiene su estrés, tiene su estrategia, pero si ya están teniendo un ingreso, querer agallar más es la crítica, que es más como plantea ella, como en su discurso, que es un trabajo de servicio, que el trabajo político es un trabajo de servicio. Ahora, estoy de acuerdo que no tiene que ser a honoris causa, porque la labor No. debe ser compleja, es compleja. Pero si ya se tiene un salario determinado y desea por cierta razón tener más ingresos, hay muchas formas adicionales a tener ingreso que no van en compatibilidad o en inhabilidad con el ingreso que tienen. Sin embargo, quieren seguir haciéndolo. Pero es ¿por qué? Porque como viven de la política, no generan otro ingreso, no saben cómo más generar ingreso, sino seguir desangrando la contribución de los ciudadanos. Pero ahora hay otro discurso, ¿no? Que están dando algunos, más que todo alcaldes, que dicen que quieren renunciar al sueldo de presidente. Es el nuevo discurso. La nueva manera de poder entrar al poder y generar algún tipo de confianza es renuncio a mi sueldo porque yo no necesito y lo estoy haciendo como un servicio a la patria, ¿no? Allá en Perú es posible que renuncien al sueldo. Sí, sí lo han hecho varios. Okay. Eso podría ser una forma de presentarlo. Sin embargo, creo que tendría que ser una postura como la que tuvo Trump en su primer mandato. Aclaro, no recalco todo. Sin embargo, una de las posturas que tuvo Trump para presentarse anti-establishment es, allá en Estados Unidos no pueden renunciar a su salario, el presidente, pero él lo redujo a $1 mensual. Entonces fue la manera de acreditarse delante de las personas y decir, mire, yo vengo a trabajar, no a ganar plata porque ya tenía plata, ya tenía dinero. Sí, lo que están haciendo es usualmente las personas que son de derecha, que ya son conocidos por diversos temas, lo que están queriendo hacer es decir, yo ya tengo dinero, o sea, no estoy entrando a la política para ganar dinero porque para eso me dedico a mis empresas. Entonces, obviamente, uno, dentro de lo que ya ha podido ver, sobre todo en este país, es muy difícil creer que tú justamente ganando el triple, 5 veces más de lo que puede ganar el presidente con tus empresas, quieras entrar a política simplemente porque quieres ayudar a los peruanos. O sea, es bien complicado que podamos creer ese discurso. Justamente ahorita está entrando un periodista que, bueno, era periodista deportivo, pero posteriormente ya comenzó a tener su propio programa en la radio, tiene su propio programa en la tele, y él está entrando con fuerza al tema de la presidencia. Y él justamente menciona eso, o sea, yo ya tengo plata, o sea, yo no entro a de alguna otra manera quedarme con ese sueldo, yo entro porque quiero ayudar a los peruanos, porque quiero que mis hijos no se vayan del país. O sea, es el nuevo discurso, ¿no? Que se está dando. Solo que con eso sucede algo, bueno, no conozco a profundidad la hoja de vida de la persona que mencionas. Sin embargo, entramos al mismo juego de la aptitud o la ineptitud para el cargo, porque las buenas intenciones para un cargo no son suficientes. Se requiere una aptitud, unas capacidades desarrolladas, y el discurso de simplemente no voy a robar porque ya tengo mi plata no es suficiente para elegir a un presidente, y como ciudadanos debemos entender eso. Claro, básicamente si nosotros permitimos o creemos nuevamente en discursos vacíos, que pueden sonar muy bonitos, ¿no? Yo creo que por eso Alan García fue presidente 2 veces, ¿no? Y 2 veces se salió con la suya. A pesar de que la primera vez, yo me acuerdo de una entrevista que le hace
un periodista muy conocido a Alan García y le dice, ¿usted cuánto se pondría en su primer mandato? Y él le dice, no, me jalo. Y el periodista le dice, pero si usted se jala, ¿por qué deberíamos votar por usted? Entonces, pero tenía un buen floro, como se dice acá, ese presidente, y logró un segundo mandato que en teoría se podría decir que lo hizo un poco mejor, pero de igual manera se aprovechó bastante. Entonces, son de alguna otra manera los discursos que están habiendo acá en Perú. Ahora ya van a haber nuevas elecciones, Dina ya va a tener que dejar justamente el cargo, y lo que ha hecho es como una ratita buscar su comida, su última comida, ¿no? Porque después de eso, ella sabe lo que se viene. Sí, se está buscando la pensión, pero se va a llevar la olla completa. Y claro, Acá hacen una pregunta muy interesante dentro de todos los comentarios, que agradecemos todos los comentarios. Esperamos que la del dinero poder. Todos los que están haciendo comentarios, recuerden darle follow en Kik a La Firma y en YouTube también, y darle like a los comentarios que quedan allá grabados. Aprovecho espacio publicitario para plasmar las redes sociales. A Javier lo encuentran como Mr.Rivera98 en TikTok y a Hard.98 en Instagram. El programa lo encuentran como La Firma en TikTok, en YouTube y en Kik. Y al suscrito que les está hablando lo encuentran como Chris Tortiz M. Y la pregunta es la siguiente: Javier, ¿qué prefieres? ¿Dinero o poder? Bueno, en el caso que hemos estado hablando, el dinero básicamente compra las cosas y el poder las decide, ¿no? Entonces, ya cuando puedes fijarte el sueldo por decreto, como lo ha hecho Dina, ya no es cuestión de necesidad, sino cuestión de quién manda, y eso es el poder. O sea, te refriega en la cara que tiene verdaderamente no solamente dinero, sino tiene el poder para poder subirse el sueldo hasta donde quiera. A mí me parece que van muy relacionados. Sin embargo, y para no escaparnos por la tangente de la pregunta de escoger dinero o poder, yo escogería poder, porque el poder tiene un alcance mucho mayor que el dinero. Si bien el dinero compra y adquiere muchísimas cosas, el poder tomar decisiones cruciales es fundamental. Entonces, el poder es clave. No desecho el anterior, o sea, el dinero es fundamental en la vida. Sin embargo, el poder permite, y más para cargos públicos, tomar decisiones como lo que está tomando ella, que no es el deber ser, pero puede llevarnos a tomar decisiones acertadas. Sí, es que yo pienso que cuando el pueblo básicamente aprieta el cinturón, como lo ha hecho con Dina, el poder se afloja la correa. Eso es lo que ha hecho ella. O sea, no le ha interesado todas las críticas que han habido. O sea, ella básicamente, con el poder que ha tenido, porque maneja justamente el tema de los ministros, obviamente ha decidido poder subirse el sueldo, y eso va de la mano. Entonces, a ver, si yo tuviera que elegir uno, sí, yo creo que si tienes el poder sobre todo para manejar masas, de alguna otra manera el dinero llega por sí solo, ¿no? Allí viene una frase que es del tío Ben, que recordaríamos, que dice que todo poder conlleva una gran responsabilidad. Lo que sucede es que de pronto a estos funcionarios les falta ver Spider-Man. Podríamos decir que les falta entender lo que significa o para qué se usa el poder. Y tanto el dinero como el poder muestran verdaderamente quiénes son las personas y las intenciones que tienen. Creo que es algo importante, ¿no? Esa frase la dice el tío Ben en Spider-Man. Se lo dice cuando él le revela que tiene poderes. El poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, correcto. No es ni de Harry Potter ni de los Simpsons. Es una frase de Spider-Man, que es una frase muy real, y es una frase que infortunadamente, al menos de introducción a la función pública, deberían mostrar a los funcionarios públicos que abusan del incremento de sus ingresos. Javier, ya de pronto para terminar,
¿qué conclusión extraerías tú o qué reflexión? Porque más que conclusión, pues la conclusión clara es que aquí se cometió una injusticia con el pueblo sí. peruano. Pero ¿qué reflexión te traería? A ver, justamente tenía una idea, no me acordaba si la frase esa era del tío Ben, ¿no? Justamente eso quería preguntarle. Sí, la frase era del tío Ben que se la dice a Peter Parker cuando él le revela que es Es que había como un anime, pero no me acuerdo el nombre. No sabía si era Sama algo, no me acuerdo. O era sí o sí era de Spider-Man. Sí, estoy segurísimo que es de él. Sí, si nos ven acá riéndonos porque estamos leyendo los comentarios. Solo que hay comentarios que son muy difíciles. Los comentarios se han apoyado bastante. Los comentarios son muy difíciles de transmitir. Sin embargo, están muy buenos. Qué reflexión. Es que yo creí que era un anime que no me acuerdo, comenzaba con Sama, pero no recuerdo. Ya, pero vamos a la reflexión. ¿Qué reflexión te traería esa situación? A ver, yo creo que la reflexión al fin y al cabo es que todo depende del inicio y de informarse bien para poder votar, ¿no? Porque los discursos que tanto dieron Dina Boluarte al inicio, antes de ser presidenta, hasta antes de ser... ella tenía un cargo público, ella ya había trabajado en diversos cargos públicos, el único que no había trabajado era Castillo, bueno, supuestamente profesor, ¿no? Entonces, esa entrevista que vimos al inicio de Dina es de 2021, cuando ya estaba buscando meterse de alguna otra manera en el tema presidencial y de este partido político, y podemos ver que esos discursos vacíos de querer de alguna otra manera afianzar con el pueblo, diciendo que a pesar que yo tenga una imagen de presidente, yo soy igual que ustedes, somos lo mismo, ya es un discurso que en toda Latinoamérica se ha instalado. Sobre todo, creo que el único que pudo evitarlo y el único que lo dijo como era Milei en Argentina. Y a pesar de que ha sido bastante criticado. Pero al fin y al cabo la reflexión es que para las próximas elecciones que se vienen, es poder decidir no respecto al odio o respecto a la orientación política, sino respecto al tema que uno pueda ver lo mejor para el país, ¿no? Elegir un presidente bien, o sea, informarte, no te asegura que esa persona cuando ingrese al poder no intente de alguna otra manera ser corrupto o algo, pero sí ver o elegir a alguien con diligencia te puede ayudar a tener diferentes cosas para el país. Por ejemplo, el alcalde de Lima, a pesar que ha sido bastante criticado, ha mejorado un montón de cosas y se ha hecho un montón de obras que ayudan. Entonces, de alguna u otra manera, a pesar que lo odien, ha hecho las cosas bien. Entonces hay que elegir bien. Es una excelente reflexión. La reflexión que yo plantearía es, primero, no dejarse engañar. Al menos aquí en Colombia el próximo año no nos podemos dejar engañar del discurso que nos vendieron y con que engañaron a gran parte de la población. Y segundo es el tema de la aptitud, que volvemos a la pregunta o a lo que hablábamos la vez anterior, y es, Javier, ¿permitirías que la persona que vende verdura te haga una cirugía a corazón abierto? No, claro. Lo cambiaríamos. Claro que no. ¿Permitirías que el médico te seleccione las verduras para tu alimentación? No, claramente no. Justamente. Cada persona tiene su aptitud y debemos escoger las personas aptas para los cargos que corresponden. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, hay diversos estudios, como maestrías en gestión pública, hay estudios acá se le llama estudios de alto rendimiento, personas que ya quieren estudiar temas de inteligencia para poder manejar masas. Yo tengo una persona de confianza que ha llevado estudios en el CAEN y sabe bastante del tema de inteligencia y sabe manejar a las masas y sabe manejar a las personas. Entonces, yo creo que para el tema de presidente, de mínimo debería tener esos estudios. O sea, ¿a mí qué me sirve que ingrese un profesor de chota que con la justa sabía hablar y con la justa sabía expresarse y con la justa sabía decir dos palabras
¿de qué me sirve que ingrese a manejar un país? O sea, solamente porque daba pena, no. Y con la historia esa del pollo que no sabía si estaba vivo o muerto, peor. Entonces, y esas son las graves consecuencias. O sea, yo considero de alguna otra manera, y espero que no suene mal, que no por el hecho de que quieran un presidente que represente a los pueblos más profundos, debemos elegir a alguien que es un ignorante. O sea, debemos elegir a alguien que es preparado. Y ya va más allá de si es de derecha, izquierda, centro o lo que sea, tiene que ser alguien preparado. Eso es importante y es claro tomarlo en cuenta. El tema de la aptitud es fundamental. No estamos diciendo que no todas las personas lo puedan hacer, pero sí se requieren aptitudes claras para hacerlo. Son dos reflexiones muy importantes. El tema está muy bueno, tenemos mucha tela por cortar, sin embargo, por el tiempo ya debemos darle un cierre. Javier, muchísimas gracias por estar acá compartiendo en la firma. Muchas gracias a los comentarios, están buenísimos. No se imaginan lo complejo que es enfocarse en el tema con los comentarios. Sin embargo, los apreciamos un montón. Sí. Los comentarios son muy valiosos. Esperemos que así como son tan hábiles para decir cosas, mi querido Cristian, sean tan hábiles para saber votar también. Eso es importante. Y es importante salir a votar acá en Colombia, salir a votar y votar bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden, esta transmisión queda en el canal de YouTube. La información la encuentran arriba. A Javier lo encuentran como Mr.Rivero98 y Harp JRP.98. A la firma la encuentran como La Firma con doble I. Y al suscrito que les está hablando lo encuentran como Chris Ortiz N. La próxima transmisión, el próximo stream será dentro de 8 días, todos los martes a las 8:30 en punto. Y pueden encontrar la repetición en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche y nos vemos en una próxima sesión de La Firma.